si bien los adultos ya siempre tenemos herramientas como para poder, bueno, apelar a la resiliencia y hacer lo mejor posible con lo que nos va quedando de la vida, lo fantástico de este proyecto de ley de educación en capacidades emocionales es que procura inyectarte con herramientas desde chico, cuando sos más esponja, para que después, bueno, tengas mayor asertividad en todas las decisiones de tu vida, con el otro, hacia contigo mismo, en lo profesional, en lo personal. De hecho, si hay algo que está científicamente probado, y es que la capacidad de gestionar bien tus emociones reduce significativamente los riesgos sociales, donde va desde el crimen al bullying, a la angustia, depresión, intentos de suicidio. Es enorme el abanico de situaciones donde un mal manejo de emociones te puede llevar por ese camino. En esta etapa del programa nos está acompañando Carmen Albana Sanz. Carmen es maestra, magíster en educación por la Universidad Católica del Uruguay, impulsora e integrante de la Comisión del Anteproyecto de Ley de Educación Emocional, máster en Barcelona, de hecho vive en España y viene de allí a traer toda esa experiencia de cómo poder implementar una ley, básicamente, educación en capacidades emocionales en el sistema educativo. ¿Y por qué nos acompaña un jurista? Porque obviamente todo esto necesita además la contraparte. No sé bien que acá hay una ley de educación, cómo se impone esto, cómo se instala, cómo se baja tierra, ¿no? Nos acompaña Edgardo Etlin, jurista, ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Séptimo Turno, coautor del anteproyecto de ley de educación emocional. Bienvenidos a los dos, un placer tenerlos. Muchas gracias a todos ustedes. Y si me permiten solo agregar un mínimo dato que creo que suma, que no es inocuo, Carmen no es una profesional, magíster, que nació en cuna de oro y se dedicó a estudiar y a tragar libros y entonces llega a una teoría desde la falta de experiencia vital. No. Carmen, tengo entendido, naciste en Barrio Borro, con todo en contra, y desde ahí aprendiste y entendiste. Y por eso tu necesidad de poderle dar todas esas herramientas también, con acceso absolutamente democrático a todos los niños y jóvenes del Uruguay, ¿no? Solo quería decir eso para que, viste que el interlocutor y su experiencia importa mucho. Lo recibís de otra manera. Carmen, te escucho. Gracias. Bueno, no, primeramente estoy muy agradecida de estar aquí, de que os hagáis eco de la importancia que tiene para nuestro país aplicar programas de educación emocional. Si tuviéramos nosotros que definir qué es la educación emocional, lo podríamos decir que es una acción continua, es una acción sistemática, es una acción que a través de una serie de programas que tienen un conjunto de actividades que están temporalizadas, evaluadas, el niño lo que logra son construir competencias emocionales. Esta definición, bueno, que es de un autor que se llama Rafael Vizquerra, de la Universidad de Barcelona, que surgió de ahí. Otros autores también tienen otras definiciones. Podemos hablar de educación emocional, que tiene un anclaje en la inteligencia emocional. Podemos hablar de habilidades socioemocionales. Podemos hablar de diferentes paradigmas, pero todos los paradigmas apuntan a la importancia de poder aplicar estos programas como medida preventiva. ¿Preventiva de qué? Repasemos el concepto. Sí, existen una serie de argumentos que apoyan la idea de la inclusión de estas actividades dentro del currículum escolar. Por un lado tenemos aspectos sociales, ¿vale? Muchas veces las situaciones que viven los niños en casa, la situación inclusive que viven los profesores, porque cuando nosotros intentamos que esto aterrice a tierra, lo primero que hay que hacer es sensibilizar, concientizar y formar profesores. Ahí está. No se le puede pedir, por ejemplo, a los profesores, a los docentes actuales, con su carrera, con su trayectoria y su formación, que impartan esto. O sea, habría que hacer una formación especial de docentes para eso. Correcto, es necesaria una formación, porque al final nadie da lo que no tiene. Claro, exacto. La formación es fundamental. Evidentemente nosotros aquí no venimos a traer, entre comillas, nada nuevo. Hay muchos maestros que durante muchos años están aplicando actividades que tienen una característica emocional, lo están haciendo.
Hay otras organizaciones, como por ejemplo AUDEC, que también están aplicando programas. Nosotros lo que intentamos de alguna manera es poner el foco en que todos, absolutamente todos, puedan tener la posibilidad de aprender a identificar las emociones, a regular las emociones, a desarrollar la empatía y conjuntamente con eso a desarrollar lo que es la autoestima. Claro. Y por otro lado, ¿cuál es el objetivo fundamental? De conseguir un bienestar subjetivo de las personas. Es decir, hay niños que, por ejemplo, van a la clase, tú le preguntas, ¿cómo te encuentras? Y el niño, ¿vale? Él no sabe poner con palabras cómo se encuentra. Entonces, enseñar a cuando estás triste, por qué estás triste, cómo puedes regular la tristeza. Por ejemplo, cuando estás enfadado, puedes estar enfadado y tanto que sí. El problema está cuando el enfado se convierte en violencia. Y ahí es cuando nosotros tenemos que aprender a regular la violencia. Como te decía anteriormente, la educación emocional puede argumentarse en la base de ¿qué? De la prevención de factores de riesgo social, como por ejemplo la violencia, las faltas de respeto, el bullying, el ciberbullying, la ansiedad, la depresión, el suicidio, las conductas autolesivas. Todos estos comportamientos. Los abusos. Hoy una de las expresiones que más está sobre la mesa cuando decimos cómo está de violenta la sociedad es porque ves el vínculo y el trato falto totalmente de empatía entre adultos, ¿no? Un niño aprende lo que vive. Exacto. Un niño aprende lo que vive y los maestros hacen lo que saben hacer. Está muy bien esto también. Interpela mucho a los papás. ¿Por qué? Porque vos decís, bueno, fíjate, yo no he sido capaz entonces de ser una educadora de emociones positivas y a mis hijos, pero no porque no quisiste, capaz que porque no está en vos, porque nadie te lo enseñó a vos. Correcto. O porque tal vez vivís una realidad que no va a permitir que ese chico mame lo más positivo que hay para sentir en la vida. Bueno, permití que haya un docente que lo ayude. Perdón, ¿no? si se me permite una intervención, claro. Digo, me voy a meter quizá en áreas que no son las mías, pero yo como padre, como ser humano, veo que todos reaccionamos acorde a nuestras emociones. La primera respuesta que damos siempre tiene que ver mucho sobre cómo las manejamos. Y bueno, depende de cómo lo hagamos, nos puede ir muy bien o nos puede ir muy mal. Malas emociones o respuestas poco asertivas, airadas en un momento dado nos pueden hacer perder relaciones de trabajo, relaciones de pareja, la felicidad, digo. Y hay gente que tiene don para manejarlo. Hay gente que lo tiene que aprender. Hay gente que lo tiene en la casa, porque se aprende. Tampoco viene... Bueno, eso es clave. En el Todo ADN lo podemos aprender. Podría venir de repente como un don. Pero hay otros que necesitan que se lo enseñen porque no tienen herramientas. Y la idea no es que la ley o que la docencia sustituya a los padres o a otros profesionales que trabajan en esas áreas. Es que, bueno, que cada uno dentro de lo que sabe hacer pueda aportar, digo. Y es una destreza, no es una materia, por así decirlo. ¿Todos lo podemos aprender? Todos. Las emociones se aprenden en la escuela, se aprenden a regular, se aprenden a entender. Existen muchas investigaciones que dan cuenta de la importancia que tiene todo esto en el aspecto educativo, desde el Instituto Castle en los Estados Unidos, pasando por España, Universidad de Barcelona, la Universidad de Cantabria, Educación Responsable, de la Fundación Botín. En América Latina, nosotros en el año 2020 el BID realiza una investigación sobre los países que están aplicando estas actividades, entre los cuales también nombra a Uruguay. Sí, pero por talleres aislados, como tú decís, no porque se dé masivamente a nivel educativo. A nivel educativo de nuestro país, en el año 2017, la antigua administración elabora un marco curricular de referencia nacional. Ese marco curricular de referencia nacional está basado en 3 éticas, y una de estas éticas es la ética del bienestar. Dentro de la ética del bienestar, uno de los objetivos claves es trabajar el ser. Hemos de pensar que la educación emocional es un complemento indispensable del desarrollo integral. Si la educación apunta al desarrollo integral, ¿qué es el desarrollo integral? Por un lado tenemos el desarrollo académico, cognitivo, y por otro lado tenemos el desarrollo emocional. Los dos pueden ir de la mano.
un niño emocionalmente estable puede aprender. De hecho, ¿no aprende más un niño emocionalmente estable que otro que no? Aprende más. Mira, el neurocientífico David Bueno y Torrens, una de las cosas que decía era que últimamente hay un auge de la neurociencia. La neurociencia nos explica el funcionamiento cerebral y nos explica cómo las emociones afectan nuestra salud. En el año 2009, Elizabeth Blauer, Premio Nobel de Medicina, estudia la evolución de los cromosomas dentro de la célula. Siempre hemos pensado que nacemos con unos genes y morimos con otros. Pues, ¿qué descubre ella en el 2009? Descubre que los cromosomas tienen unos capuchones en las terminaciones que se llaman telomeros. Esos telomeros, ¿qué pasa? En la medida que nosotros nos enfrentamos a situaciones adversas en la vida, tienden a disminuirse. Tienden. ¿Qué descubrieron ella? Descubrieron que existe una enzima, la enzima telomerosa, que hace que con una serie de actividades estos telomeros se pueden regenerar. ¿Vale? Y son cosas muy sencillas. Por ejemplo, bueno, ya lo sabemos, una dieta equilibrada, el ejercicio, rodearse de amigos. La práctica del mindfulness, que está incluida dentro de lo que es la atención plena y dentro de lo que es la educación emocional. ¿Qué es el mindfulness? Parar. Pensemos, hemos de parar. Si a un niño tú, que está agresivo, le enseñas desde los 3 años a los 16 años, mira, para, piensa y actúa. Esta estructura del pensamiento, que muchas veces vamos con el piloto automático nosotros, esta estructura del pensamiento hace que los niños, frente a un problema, me paro. Lo tengo que aprender. Las emociones se aprenden, se logra el hábito de las mismas. Paro. Y si paro, pues miro el problema desde lejos. Evidentemente que antes de dar el puñetazo, pues ya pasó un proceso de reflexión en el niño. A veces el puñetazo hay que darlo igual, pero por lo menos se toma el tiempo de pensarlo, ¿no? Claro, ¿no? Intentemos que la agresión sea lo último entiendo que pueda existir, fue ¿no? metafórico lo que quise decir. Es decir, puede pasar de que justamente un buen manejo de tus emociones puede hacer que vos pares y entiendas que este lugar, metafóricamente, puede ser una persona, puede ser un trabajo, puede ser... que este lugar no es para ti. Correcto. Y punto. ¿No? En cambio, un mal manejo te te mantiene ahí padeciendo. Por ejemplo. Todo, sí, es que es así. Bien. Todo pasa por un proceso emocional, ¿no? Porque que tú puedes aprender sin estar emocionalmente estable, también puedes aprender. Porque existe la memoria. ¿Cuántas veces hemos aprendido con memoria? Pero un niño, cuando un niño se bloquea, es que se está bloqueando, está pasando por el niño un proceso en el que él no puede seguir avanzando porque hay algo que se le está impidiendo. Bien. Voy a abrir el panel, que seguramente tienen preguntas mucho más bajadas a tierra, de cómo advierten puede llegar a implementarse la educación emocional en nuestro país, en nuestra sociedad y con las leyes que tenemos. Valeria. No, yo escuchando a los invitados, como que en la cabeza me imaginaba como esa visión razón versus emoción, ¿no? O sea, como ese paradigma de que creo que se nos hace como difícil vincularlos, quizá pensando en la educación al día de hoy, que todo está pensado en lo cognitivo, en pensar para actuar, y que la parte emocional hoy, más allá de la sensibilidad que puede tener algún docente, que con esto de preguntar cómo te sentís o qué te pasa, no es algo que está en la lógica de la enseñanza hoy, ¿no? Entonces, quizá que la pregunta que me surge es, en la educación uruguaya, pensando en nuestro sistema de educación, obviamente esto hay que formar a los docentes o pensar en alguien con una formación específica para empezar a implementarlo. Si lo pensamos en aplicar en el día de hoy, nuestros docentes no están formados en esto. Hoy ya hay un montón de cosas que nos cuestan, que no forman parte de la educación del docente, como el cómo incluir, los problemas con las personas con discapacidad, que creo que esto de agregar la educación en emociones también nos va a ayudar a ese proceso de inclusión, de entender, de no generar el bullying, ¿no? O sea, que tanto nos falta y tanta carencia tenemos hoy al respecto. Pero ¿cómo hacemos pensando en lo que es este proyecto de ley que ustedes plantean? Con los recursos que tenemos acá. Exacto, con la por eso yo decía, la educación que tenemos hoy en nuestro país, ¿cómo lo aplicamos pensando en que no sea solo ponerlo en la formación del docente? Porque ya tenemos docentes formados que son los que educan hoy, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la foto para hoy a partir de que este proyecto se aprobara, pensando en ese ideal? Cuando nosotros pensamos
educación, de acuerdo a la Constitución y a las leyes y a las normas de derecho internacional, que le llamamos de los derechos internacionales de los derechos humanos, la educación debe tender a la formación integral del individuo. De acuerdo a la Constitución, la ley tiene que regular, ir a ese fin, tiene que también regular todo lo necesario para la salud cívica, la salud moral y la formación psíquica y humana. Entonces, tenemos por un lado eso, o sea, la educación no solo comprende lo académico, comprende la formación del ser humano en tanto persona, psíquica y espiritualmente, no solo académicamente. Y tenemos, por otro, un sistema que trata de hacer, me parece, básicamente hincapié en las competencias académicas. Sin embargo, si no está lo otro trabajado, tampoco se puede aprovechar todo lo académico en su 100%. Y la idea tampoco es oponer razón a emoción, sino que cada uno dé lo máximo en la forma mejor y más conjunta posible. Entonces, ¿cómo aterrizar eso? ¿Cómo buscar que más allá de los textos legales, bueno, eso comprende obviamente la labor de los docentes y de las autoridades de la enseñanza. La ley, la Constitución da los grandes marcos de referencia y de alguna forma da el bagaje normativo para que se pueda trabajar en ese tema. Por ejemplo, nosotros tenemos una ley marco de educación, la Ley General de Educación 18.437, que ya tiene incorporada la educación emocional. O sea, cuidado que este anteproyecto, después vamos a hablar si tenemos tiempo de él, no trae nada nuevo, trata de pulir o perfeccionar algunas aristas. Por ejemplo, la educación de primera infancia, de acuerdo al artículo 38, debe tender a desarrollar los aspectos, entre otros, socioemocionales. Es la palabra que usa. En otros habla del desarrollo afectivo. Bien, pero ¿debe ir a través de una materia concreta? Bueno, eso nosotros, cuando lo tenemos que aterrizar en un proyecto de ley, tenemos que respetar ciertos ámbitos donde no nos podemos meter. Tenemos que respetar el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, tenemos que respetar la libertad de enseñanza y de cátedra, y tenemos que respetar a su vez la autonomía de los entes de enseñanza. Hemos tratado de ser muy cuidadosos con ello. En definitiva, el contenido definitivo se lo terminan dando los entes de enseñanza y los docentes. Nosotros como juristas lo que podemos acercar es el marco normativo para gente que ya está trabajando en la materia pueda darle el resultado final. Porque a veces siempre se plantea, educación emocional, les vamos a enseñar cosas, les vamos a incorporar. Bueno, sí, algunos pueden decir, le van a dar terapia a mis hijos, ¿no? Que no pasa por ahí. Es la idea. Pero hay que entender los miedos que puede tener también la gente, ¿no? No es la idea. La idea no es ni que el docente haga de psicólogo, ni que el jurista haga de docente, pero, ni de psicólogo. Cada uno existió la materia de educación moral y cívica, que se voló, no sé si ahora volvió. ¿Va a existir la materia de educación emocional o cómo sería? Bueno, lo que está pasando con otras experiencias en otros países, existe un espacio que en Uruguay no se da, pero en España hay algo que se conoce como tutorías, ¿no? Que es un espacio que tenemos una hora a la semana para hablar de temas que van pasando en el aula, de problemas, de conflictos, y se utiliza esa hora de tutoría para dar educación emocional, ¿vale? Hemos de pensar que la educación emocional es una acción totalmente preventiva. Claro. Y tiene una característica de ser transversal. La educación emocional se puede utilizar en las matemáticas, se puede utilizar en las lenguas, se puede utilizar en el arte, en educación física, es decir... Atraviesa todo. Atraviesa sí, por toda la vida académica de la criatura. Pero no se puede pretender que una profesora de biología repare 1 minuto y medio entre experimento y experimento para hablar de cómo es de las emociones, ¿no? No, claro. Tampoco se puede esperar lo que pasa, y la realidad es que están sufriendo muchas veces los docentes uruguayos, en que se pierde mucho tiempo pedagógico solucionando problemas conductuales. Claro. La idea es no un programa basado en servicio, ¿y a qué me refiero con un programa basado que van apagando pequeños fueguitos, sí, ¿vale? Sino que es, antes de que surja el problema, prevenir, ¿vale? Y esa es la idea, trabajarlo. ¿Cómo se trabaja? Se trabaja 1 hora y media, una vez al mes, y todos los días unos 5 o 6 minutos hablando con
los niños, los adolescentes, de cómo se encuentran. ¿A cómo cargo están. de un docente puntual especializado en el tema? En realidad, lo óptimo sería que los profesores se formaran. Que existe una tendencia de los profesores y de los maestros uruguayos a querer formarse, ya lo tenemos mañana mismo. Hay casi 1.200 educadores en el Clara Jackson que vienen a escuchar unas conferencias. Estamos haciendo todo un tour que recorre casi 2.600 kilómetros y estamos cerrando ya localidades porque no tenemos lugar. Es decir, existe una situación real de educadores, profesores y maestros uruguayos que quieren formarse. Que entienden que algo hay que hacer. Que algo hay que hacer. Fernando. Bueno, yo celebro el tratamiento del tema y que salgamos un poco del barro de todos los días. Es una buena oportunidad para aprender una cantidad de cosas. Sin embargo, a mí me surgen preguntas, ¿no? Obviamente, me surgen preguntas. Yo lo primero que quisiera decir que, obviamente, que no es un tema nuevo en la humanidad. Los epicúreos hablaban de la ataraxia, los estoicos hablaban del control de las emociones. Los antiguos griegos. Los antiguos griegos, o sea, esto viene de la historia, ¿no? Entonces, a mí eso es lo primero. El ser humano no ha logrado manejar básicamente sus emociones y es una preocupación permanente. Entonces, a mí, a partir de eso me surgen preguntas. Además, hay emociones buenas y hay emociones malas, ¿no? Nosotros hablamos ahora de prevenir y hablamos del miedo, de la ansiedad, de la angustia, de la rabia, de la furia, de qué sé yo, de una cantidad de emociones malas, pero hay emociones buenas como la empatía que hablaban hoy, como el amor, la compasión, una cantidad de emociones buenas que también hay que manejar, no solo las malas, enseñarle a un niño. La solidaridad, la solidaridad, por supuesto, la paz interior, qué sé yo, cantidad de emociones que uno tiene que aprender a manejar. Entonces, a mí la pregunta que me surgen es, primero, en un mundo con mentes básicamente egotistas, por lo menos como lo definen los grandes pensadores, lo definieron en la historia, mentes manejadas por el ego, básicamente, donde el ego es el que controla las emociones. Entonces, toda la propuesta, el proyecto de ley, todo me da la sensación de que es como agarrar el partido empezado por la mitad, sin ir al fondo de la cuestión, porque hasta que nosotros no generemos un estado de conciencia que nos ponga por sobre el ego y un autoconocimiento mucho mayor, es muy difícil manejar las emociones. Es parte de un razonamiento y de una pregunta también, ¿no? Entonces, si agarramos la mitad, le vamos a dar a los niños... Sería una herramienta para domesticar la emoción. No le vamos a dar herramientas para domesticar el ego. Eso es una pregunta. ¿Se puede educar en competencias socioemocionales, como decía Soler, sin haber trabajado en el autoconocimiento? Sin haber antes despertado a la conciencia. ¿De qué me sirve a mí tener una herramienta, es decir, para controlar mi ansiedad, si yo tengo una mente que me domina y que me impulsa a ser ansioso? Es decir, no hay que trabajar antes en otra cosa. Eso es pero ya le hago todas y termino. Pero para que no se pierda, porque esa es re importante. No, porque están encadenaditas todas. Bueno. O sea, se puede educar sin despertar la conciencia, incluso de los educadores, de todos esos que van a recibir instrucción de cómo despertar. ¿Puede alguien que no despertó la conciencia y no se sobreimpuso sobre su ego, puede alguien educar en la conciencia? ¿Sirven para algo las herramientas parciales cuando no está el otro trabajo de base hecho? Y la última pregunta también, ¿puede un adulto analfabeto o semianalfabeto emocionalmente educar en las emociones? Digo, todas tienen que ver, pero no sé si se comprende el planteo. Sí, y tanto. Evidentemente vivimos en una sociedad con un cierto analfabetismo emocional, ¿vale? En relación a cómo comenzamos, lo primero que hay que hacer, es que como no escuché a María José, supongo que también lo habrá comentado, lo primero que tenemos que reconocer es que tenemos emociones. Tenemos que ser conscientes de que tenemos emociones. ¿Qué tipo de emociones? Y las comenzamos a trabajar en la clase. Lo primero es tomar conciencia de que tengo emociones. Y luego, después, ¿qué puedo hacer con esas emociones que tengo?
cómo puedo regularlas. ¿Eso no responde a tu primera pregunta? No, también hay... Más o menos, porque yo creo que a veces, perdón, yo creo que a veces no la termina de responder, porque me parece que hay un paso antes, que es el despertar de la conciencia. Es uno llegar al fondo de su ser y saber que uno es el que toma las decisiones y no los pensamientos que tenemos, que son los que toman las decisiones por nosotros, los pensamientos que están normalmente dominados por el ego. Pero estamos hablando de niños acá, ¿no? Sí, bueno, pero los niños tienen la misma estructura, ¿no? La misma estructura. Yo me anoté una frase de Nietzsche acá porque me parece que es: los pensamientos son las sombras de nuestros sentimientos o emociones, bueno, ¿no? Siempre más oscuros, más vacíos y más simples. Lo dijo Nietzsche hace 200 años. En el siglo XIX. Nietzsche también dijo, en la medida en que un hombre tenga un por qué vivir, fácilmente encontrará el cómo. Por eso, pero yo digo, está bien tener herramientas, pero si vos tomás decisiones en función de lo que te manda, de tus propias emociones o de lo que te manda tu propio ego, me parece que es difícil la educación, pero simplemente para aclarar la pregunta, ¿no? Lo primero que yo tengo para deciros es que primero tenemos que tomar conciencia de que tenemos emociones y que existe una formación. ¿Vale? La educación emocional no es la panacea de la solución de todos los males que existen, ¿vale? Pero puede remediar en parte. Sí. Ahora, el ego domina a las personas, muchas veces las domina, pero esto, como dijo él, nosotros aquí lo que queremos es una educación basada en la prevención. ¿Cómo nosotros trabajamos el ego con los niños? Nosotros trabajamos la empatía. Nosotros, al trabajar, tú imagínate que desde los 3 años a los 16 años, que el niño pase por actividades donde se desarrolle continuamente la empatía, ¿vale? En algún momento el ego bajará para pensar en el otro. El ego también. O sea, hay herramientas para contrarrestarlo, para contrarrestar su peso. No sé si es la respuesta que estabas esperando. Está bien, pero me parece que tiene que ser un componente. La educación emocional. Porque muchas veces una ira de un niño, un enojo de un niño o de un adulto, de uno mismo, muchas veces está condicionada por una cuestión más que de razón, de ego. De repente no había ni motivo para reaccionar y sin embargo reaccionás violentamente por algún... Y sobre todo eso sí, perdón. Sí, no, perdón. La educación emocional, me parece, es parte de la educación espiritual, ¿no? De la formación espiritual. ¿En qué orden deben ir? Primero primero el bagaje de fondo espiritual, después trabajar sobre lo emocional, primero lo emocional, después lo espiritual. Paralelamente, yo creo que hay una carrera y una tensión por dominar unas y otras, digo. No hay un orden, sí hay un trabajo constante todos los días de ambas, pero eso cada uno después lo gradúa y lo maneja como ser humano. Bien. ¿Algo más para agregar de las respuestas de Fernando? ¿De las preguntas de Fernando? Solo el concepto ese de agarrar el partido por la mitad. ¿No es un poco educar en herramientas solo, sin ir a la base del problema? ¿No es agarrar el partido por la mitad? Lo que pasa es que tú imagínate que estamos hablando de educación. Nosotros no estamos hablando de hacer terapia con nadie. Claro. Entonces, ya lo entiendo. No estoy planteando hacer terapia, no. Me imagino que lo que tú estás diciendo es empezar el partido por la mitad. Pero en algún momento tenemos que empezarlo. Está bien. Bien. ¿Alguien más? No sé. Está bien, Suárez entró el otro día con Goyanense, iba perdiendo 2-0 y no hubo caso, no dieron vuelta al partido, ¿no? Estaba el partido liquidado. Pepe. A mí me seduce mucho pensar en estos temas por fuera de lo culturalmente establecido, especialmente para generaciones como las nuestras, que tenemos pesadas mochilas y como decía María José, y utilizando un poco esa analogía de la autopista, ya hemos chocado varias veces en esa autopista o la hemos encontrado tan congestionada que hemos agarrado atajos que nos han alejado del destino al que queríamos llegar. Pero eso pensando en los adultos. Pensando en los niños, me pareció muy interesante lo que decía Valeria sobre aquellos que tienen que aplicar este tipo de trabajos tan interesantes que vienen a plantear ustedes. Porque yo quiero destacar el trabajo del cuerpo docente, más allá de lo que tú decías de la incesante idea de seguir perfeccionándose y trabajando activamente. Acá tuvimos un ejemplo muy claro y no me canso de repetirlo, que fue durante la pandemia.
El cuerpo docente uruguayo se destacó por encima de muchos países a nivel mundial y el país se destacó también por el hecho de, más allá de haber suspendido temporalmente las clases, volver a retomarlas. Y yo creo que hubo mucho de la aplicación, aún sin saberlo, de este tipo de manejos de lo emocional, porque lo viví. Mi casuística no es científica, pero es pragmática porque tengo hijos chicos y preadolescentes. Y vi el trabajo de las maestras desde lo emocional en el medio de la pandemia, cómo a través del plan Ceibal hacían para llegarle a los niños y constantemente en un modelo que ellos no estaban trabajando y que les costaba mucho, de prender la computadora, escucharme, te veo, no te veo, te escucho, un trabajo incesante. Por lo tanto, material hay, no tengo la menor duda. Después habrá que darle las herramientas. Sé también de maestras que en Fitness ya lo están trabajando. Quizás le falte un marco teórico más relevante. Por eso también tú decías que se llenó el cupo para ir a escuchar este tipo de conferencias. Como es un programa especial, hoy no estoy en periodista y simplemente quería opinar. Pupo. Bueno, yo puedo hablar, obviamente, con especialistas tan destacados desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista educativo. En el tema de la educación voy a tratar de no hablar y tal vez haga alguna pregunta. Pero sí puedo contar algunas experiencias personales en lo que me especialicé toda la vida, que fue el tema de recursos humanos. O sea, la inteligencia emocional aplicada a un determinado mundo, el mundo del trabajo. Cuando empezamos a trabajar en recursos humanos, el gran desafío era incorporar gente que pudiera prosperar, que pudiera tener éxito en una determinada organización. Y la primera prueba de la cual nos valíamos era los exámenes o los test que hacían los psicólogos en cuanto a la inteligencia de las personas, al coeficiente intelectual de las personas. Y fallábamos muchísimo, porque ¿qué pasaba? Tomábamos gente que era muy inteligente o que tenía aprobada capacidad en determinadas áreas y después fracasaba. Y fracasaba porque tenía descarriladores de conducta, descarriladores emocionales para, por ejemplo, para trabajar con subordinados, para su relación con los pares, para trabajar en equipo. Eso, cuando despertamos a la inteligencia emocional, cuando nos empezaron a enseñar las primeras herramientas, allá por el 2000, fines de los 90, empezamos a invocar mucho más en cuanto a la mirada hacia quién podía llegar a tener suceso, éxito adentro de determinadas organizaciones. Así que puedo dar fe que el trabajo de ustedes, si lo aplicamos a edades más tempranas, si empezamos con niños de 3, 4, 5, 6 años, no solo el tema de manejar las emociones. Coincido con Fernando de que antes que eso hay una tarea muy importante, que es el trabajo introspectivo, el conocerse a sí mismo, el conocerse a uno mismo, saber cuáles son hasta dónde podemos llegar y también explorar nuestras potencialidades, y no solo nosotros mismos, sino conocer las necesidades de nuestro entorno. Yo creo que en el gran tema... ¿Por qué, Matiz, pensás que pasa todo ese trabajo de introspección? Por observar tus propias emociones. Sí, y conocer dónde son tus puntos flacos y dónde son tus puntos fuertes y cuáles son las necesidades de las personas que tengo alrededor. Y yo creo que ese es un gran vacío. Cuando el doctor hablaba de la ley de educación, yo creo que nosotros tenemos un sistema educativo con una ley general de educación que nos habla demasiado de nuestros derechos y habla muy poco de nuestras obligaciones. Y el otro problema que tenemos es cuando hablamos de educación nos olvidamos de un gran educador que no está en el sistema formal. O sea, nos olvidamos de que antes que los docentes, y le pedimos demasiado a los docentes, también el gran educador que tienen los niños son los padres. O sea, que estas cosas también habría que enseñarse, habría que buscar la manera de llegar a los hogares uruguayos. ¿Tá? A veces le pedimos demasiado al sistema educativo. Entonces, la pregunta también de todo esto es, ¿cuáles fueron las herramientas de inteligencia emocional que usaron ustedes para meterse dentro del sistema político y tratar de lograr convencer para que esto salga adelante? Pero ese es el problema, es un anteproyecto. Tienen todo ese desafío por delante. Está bien, pero por ejemplo, ¿hablaron con el CODICEN? ¿Hablaron con el ministro de Educación? A ver, ¿en qué está? Herramientas de educación emocional, ninguna. Fuimos básicamente con nuestra propuesta y nuestras inquietudes desde el llano. Creo que no aplicamos ninguna técnica. Fuimos, bueno, acá estamos nosotros y realmente no solo hubo una gran respuesta,
yo soy de los primeros sorprendidos, porque yo vengo del ámbito jurídico. Sí veía cosas como dice Raúl. En las entrevistas de trabajo cada vez te preguntan... Ramón, perdón. Cada vez te evalúan más cómo reaccionarías desde el punto de vista ante situaciones de riesgo. Sí. Yo integro la directiva del Centro de Estudios Judiciales en la selección y reclutamiento de jueces. Los test psicológicos están apuntando a cómo reaccionarían ante situaciones de estrés y límites. O sea, con usted entonces vamos a tener que tener una entrevista otro día por otros temas. Y en el tema nuestro es muy importante eso, porque donde las emociones nos jueguen mal, vamos a tener muchas malas pasadas. Pero en otros ámbitos de trabajo. Ahora, nosotros no fuimos con ninguna inteligencia emocional. Fuimos con nuestra propuesta y tuvimos una gran receptividad. Y es más, la actividad que vamos a tener hoy en el Palacio Legislativo surgió de ellos mismos, lo cual muestra ofrecieron la sede. Lo cual muestra que acá hay un tema, y ahí es donde yo me sorprendí, acá tenemos un tema que hace a la República, porque yo cuando conocí a Albana Sanz, estaba lleno el Salón Dorado de la Intendencia de Montevideo, y digo, ¿qué está pasando acá? Ella estaba hablando de inteligencia emocional. Hay muchos docentes, se cuentan por cientos, por miles los que... Entonces yo decía, ¿dónde estoy yo acá? Acá hay un tema que hay necesidad de trabajar. Y bueno, yo aporto la expertise jurídica. ¿Por qué hay que legislar sobre esto? Legislar, eso es una muy buena pregunta. Esto ya se viene trabajando hace tiempo. La Ley General de Educación tiene este concepto de bienestar en su ADN, como lo dijimos hace un rato. Sin embargo, estos docentes sienten como que les falta un marco legal para implementarlo, para no tener problemas con el sistema general de enseñanza. Quizá porque en estas latitudes todos tenemos como un tema de regulitis, ¿no? Esto no está legislado, esto hay que regularlo. Cuidado, hay herramientas legislativas, pero quieren algunas más precisas. Y de ahí la idea que un día Albana me convocó para trabajar en un anteproyecto allá por el año 2020. Ahora, la idea ¿cuál sería? Tú creo que lo esbozaste, o por lo menos diste el ejemplo de cómo ocurría en España o en otros países. 1 hora semanal, con una atención cotidiana de estar bien atento a los chicos. Por ejemplo, en algunos liceos privados o colegios privados hay 1 hora semanal que le llaman formación y uno no tiene muy claro en qué, ¿no? En qué valores, con qué filosofía, con qué... Pero va el que quiere, ¿eh? Claro. Entonces, ¿esto sería en ese mismo esquema de que vaya el que quiere o es forma parte de la currícula? La idea es que esto forme parte del currículum escolar. La idea es que se trabaje y que todos los docentes que hoy por hoy están trabajando y que lo están haciendo muy bien, porque existen muchos docentes que lo hacen, unos lo hacen de una manera, otros de otra, otros de otro, tengan un paradigma académicamente fiable, comprobado, ¿vale? Porque esto no es trabajar las emociones, no. A ver, ¿sobre qué paradigma me estoy posicionando yo? Que tiene que ser un paradigma competencial, por eso es que trabajamos con competencias emocionales. Ahora la nueva reforma educativa habla de competencias, de desarrollar las competencias. Esto también sería desarrollar la competencia personal. Dentro de la competencia personal tenemos las habilidades emocionales. Esto es como cuando tú planificas una actividad de matemáticas. Planificas una actividad de matemáticas, pues planificas una actividad de educación emocional. Vamos a trabajar hoy la empatía. Pues bueno, dentro de los estándares de la educación, que es lo que tienen que definir los entes de la educación, dentro de los estándares de la educación vamos a definir en qué etapa etaria yo coloco estos bloques de competencias. Perfecto. Entonces las actividades tienen unos objetivos, tienen unos recursos, tienen un desarrollo y tienen una forma de evaluación. Bien. La Comunidad Autónoma de Canarias aplicó hace 3 años atrás un proyecto de ley que el año pasado la Universidad de La Laguna expuso los resultados de ese proyecto de ley. La Comunidad de Canarias es la comunidad que tiene más nivel de deserción escolar de toda España. El año pasado, pues las publicaciones de la universidad dijeron que había descendido el nivel de deserción escolar. Podemos decir que existe una variable que esté directamente relacionada entre la educación emocional y los factores académicos. Puede ser. Ni se puede descartar ni se puede afirmar, claro. Siendo optimistas puede ser. Puede ser.
Hay dos preguntas más. Ante una mirada crítica que pueden tener de parte de algunos, ¿qué impacto tiene o si hicieron alguna estimación de impacto de costo para el erario público de alguna estructura que hay para crear en la ley? Claro, hay que financiarlo y además hay una estructura que se crea que es creo que es un comité técnico, ¿no? Sí. ¿Es honorario o es...? Ante todo te tengo que pedir disculpas por haberte errado al nombre. Sí, yo disfruté de una conferencia que diste hace un tiempo y estuvimos charlando y me confundiste con Juan Raúl. Yo soy Juan Ramón, así que es brava esa confusión. Tendrás que ser clemente y saber que es parte por supuesto. Es parte de mis... González Pupo no lo ofendes. No, pero es parte de mis capacidades diferentes. Está bien, por favor. Pero sí, nosotros está previsto una comisión asesora nombrada por lo que hoy sería la comisión coordinadora de la educación. Queda la reglamentación. La ley plantea que se debe crear o se recomienda su creación, pero no da una estructura. Se puede perfectamente crear con personal docente de la propia ANEP, se puede crear con carácter honorario, vale decir que la propia reglamentación, entendíamos que no lo tenía que hacer la legislación, que eso le damos muy carta blanca a ANEP, sobre todo. Este proyecto tiene costo cero. Okay. Si se quiere, tiene costo cero. Bien. O sea, no compromete ningún presupuesto. Salvo la formación específica de algunos docentes. Pero eso está dentro de los rubros que maneja la ANEP. Bien. Y dentro de sus propias competencias, ellos tienen que disponer la estrategia y los tiempos. Bien. Y la política. Me gustaría una reflexión final de Carmen. Bueno, yo os puedo decir que existen, que ya se han perdido y se pierden muchas vidas en Uruguay en un sinsentido. Cuando nosotros visitamos, muchas veces yo visito el barrio Borro, y te encuentras con estos chavales que están ahí, estos jóvenes, ¿no? Con los que tienen muchos vecinos con los que creciste, sí, ¿no? Sí, que tienen el liceo, que ya no necesitan pagar el boleto para ir a estudiar, sino que les falta esta motivación, estas ganas, este sentido, ¿vale? Siempre pienso muchas veces, inclusive en mis sobrinos, si ellos en algún momento hubiesen tenido la posibilidad de que alguien les hubiese dicho, tú vales, tú puedes. Anímate a soñar. Anímate. Que todo lo que estás viendo quizás, la vida no es todo esto que estás viendo ni que estás viviendo. Como decía Edgardo, ¿no? Hay hay niños que ya traen de cuna determinadas habilidades, otros, la mayoría de niños, hace lo que vive, porque aprende de lo que vive. Y bueno, y mira, y si aquí pegamos, yo he aprendido que si doy el puñetazo primero, pues no la ligo tanto. Entonces aprendí a ser agresivo, aprendí a vender droga porque es la manera de sobrevivir. Si en algún momento en las escuelas enseñamos, y sé que se enseña, pero se tiene que legislar, los profesores tienen que tener la libertad y la formación de poder trabajar estos temas amparados por una normativa. Ahí va, no que sea a voluntad de cada uno, exacto. Y creo que el gobierno y los gobiernos, tanto el gobierno pasado como van en esta línea porque van aplicando, y ya te digo, el marco curricular de referencia nacional, ahora hay un nuevo programa también competencial. Creo que poner una mirada y un foco en las emociones es importante para el país, es importante para los jóvenes, es importante para toda la sociedad uruguaya, en definitiva. Carmen Albana Sanz, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado en el día de hoy. Lo mismo para Edgardo Edlin, jurista. Bueno, vamos a seguirle la pista a este anteproyecto, a ver si finalmente, más allá de la gentileza de ofrecer la sede, el Parlamento lo toma a estudio. Muchísimas gracias de verdad. A vosotros. Muchas gracias.